Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un vídeo para hacer algunos ejemplos donde se aplica el teorema del coseno, ¿vale? Que ya lo estuvimos viendo ayer en clase, pero no conseguimos terminar el ejercicio porque no nos dio tiempo. Entonces, ya vimos que en el teorema del coseno lo que se cumple siempre es que para cualquier triángulo existe una relación entre sus lados y sus ángulos, ¿vale? Que son estas tres, que son muy parecidas, solo que depende del lado de partida, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se utiliza? Bueno, también estuvimos hablando que es una especie de generalización del teorema de Pitágoras, ¿vale? Y todo eso. ¿Cuándo se utiliza? Bien, el teorema del coseno complementa el teorema del seno. Ya hemos visto que hay veces en las cuales el teorema del seno no se puede aplicar. Pues entonces, en esos casos, llega nuestro amigo el teorema del coseno para ayudar y así que esté todo completamente controlado, ¿vale? Entonces, ¿cuándo principalmente tiene sentido utilizar el teorema del coseno? Pues, por ejemplo, en esta situación, cuando me dan los tres lados del triángulo. ¿Por qué? Porque ahora veréis que haremos un ejemplo. Al darme los tres lados del triángulo, uy, me da una super sombra, cosas del directo. Al darme los tres lados del triángulo, yo ya tengo el A, tengo el B y tengo el C. Entonces puedo aplicar cualquiera de las tres y para obtener el ángulo que me estén pidiendo o el cual me interesa, ¿vale? Y en este caso no podría utilizar el teorema del seno, pues porque precisamente no tengo ningún ángulo, ¿vale? La otra situación en la cual también es muy útil, y quiero que eso os quede muy claro, para aplicar el teorema del coseno es la que yo he llamado la boca de cocodrilo, ¿vale? Es cuando me dan un ángulo y dos lados, pero ninguno de los dos lados que me dan es el opuesto al ángulo que me dan. Es decir, la situación es como esta, la que yo he llamado la boca del cocodrilo. La tenéis ahí. Entonces, aquí, en este caso, veis, tengo el lado B, el lado C y el ángulo A, con lo cual está de cajón y perfecto para poder aplicar la fórmula de arriba y así poder obtener el lado A. De la misma manera, si me dan otros datos, utilizaría la B, utilizaría la C. Así es clave el teorema del coseno, ¿vale? Y estos son los dos ejemplos que vamos a hacer, que uno de ellos empezamos a hacer en clase, pero no lo conseguimos terminar, ¿vale? Pues aquí lo tenemos. Me decía, en un triángulo ABC conocemos ese lado y ese ángulo, ¿vale? Esto fue lo que hicimos en clase y planteamos ya el dibujo. Yo puse aquí el punto A, el punto B, ¿vale? Y entonces, como nos dimos cuenta que el ángulo B era de 108 grados, pues tendría que ser obtuso, por eso dibujamos así el triángulo. Que sí, que no hay que ser tampoco tan exagerados con lo del triángulo, pero sí tenemos la oportunidad de poder ir siendo bastante coherente con los datos que me dan, pues entonces los resultados todos van a ir cuadrando y voy a ir dándome cuenta que lo estoy haciendo de maravilla, ¿vale? Entonces, en este caso me están pidiendo el lado AC, que es el B, ¿vale? Esta sería mi incógnita. Voy a ponerme así para que no dé tanta sombra. No me da cuenta, tiene que haber cerrado la persiana. Cosas del directo. Me están pidiendo el lado B y me están pidiendo los ángulos, el A y el C. Entonces vamos a empezar calculando ese lado B. Claro, esto está perfecto para hacer el teorema del coseno. Como ya he dicho, la super boca del cocodrilo, ¿veis? Tenemos mi ángulo y tenemos, además, anda que no está abierta esta, y tenemos mis dos lados. Entonces, ¿cuáles de las tres formulitas que tenemos aquí, cuál es la que me conviene utilizar? Pues como me dan el lado A y me dan el lado C y me dan el ángulo B, pues voy a coger la segunda, ¿vale? Pues la pongo. Entonces sería interesante poner por el teorema del coseno, ¿vale? Por el teorema, para que no sea porque yo lo diga, sino porque existe un teorema, existe una fórmula, pues ponemos b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de b. Estas fórmulas al final resultan sencillas de acordarse porque siempre es los 3 aquí, el 2 multiplica a las dos letras que tengo aquí y utilizo el ángulo del primero, ¿vale? Yo me lo aprendí así y me funciona. Entonces, esto hay que ponerla, que es el principio. Y yo recomendaría que el siguiente paso, que es colocar los datos, también lo pongamos. ¿Cuál sería colocar los datos? Pues vamos a ponerlos cada uno en su sitio. B cuadrado es igual a... A es 12, 12 al cuadrado, más 7 al cuadrado, menos 2 por 12 por 7, por el coseno de 108 grados, ¿vale? Se ponen esos numeritos porque así dejamos claro que tenemos claro, ahí insistiendo en la claridad del asunto, qué numerito y qué dato es cada uno, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho, esto es lo que yo llamo un ejercicio de Thermomix.
¿Qué significa? Que yo ya tengo los ingredientes puestos ahí y que lo único que tengo que hacer es darle al botoncito de la calculadora y me va a salir, ¿vale? A partir de aquí ya cada uno que lo haga a la rapidez o la fluidez o con los pasos que considere y que necesita. El que tenga un gran manejo de la calculadora, como si me quiere dar directamente y poner pues b cuadrado igual al resultado y luego b es la raíz, ¿vale? El que prefiera hacer los pasos un poquito más tranquilos, pues que lo haga. Entonces esto sería pues 144 más 49, 2 por 12 por 7 son 168 por el coseno de 108 grados, ¿vale? El siguiente paso, pues si sumáis 144 más 49 son 193 y aquí hay que tener cuidado porque resulta que el coseno de 108 cuando lo hacéis con la calculadora sale negativo, claro, porque es un ángulo que está en el segundo cuadrante, su coseno sale negativo y al multiplicarlo por ese menos 168 te queda positivo, aproximadamente, ¿vale? Salía unos 51,914, algo así. Ya digo, el que lo quiera hacer todo de golpe en la calculadora, pues lo hace perfectamente. Escúchame, yo, bueno, según mi madre soy una crack, ¿vale? Cosas de madre, tú sabes, las madres son subjetivas. Pero esto que estoy haciendo ahora es porque lo tengo ya hecho, ¿eh? No es porque lo haya calculado así de cabeza de repente, ¿vale? No me subestime, o sea, no es para tanto. No me sobreestiméis tanto. Y ahora el b cuadrado lo sumo y me quedaría, sumo estos dos números, 244,914 y al hacerle la raíz cuadrada me queda 15,649 centímetros. Que no se me olvide poner las unidades, que pesa sello, ¿vale? Ya tengo la respuesta a una de las cosas que me preguntaban, que era que calculara el lado AC, ¿vale? Muy bien. Bien, lo segundo esto es muy interesante que viene ahora, ¿vale? Lo segundo que me están pidiendo ahora es que calcule los ángulos. Bien, pues vamos a ver. Calcular los ángulos significa calcular un ángulo. ¿Por qué? Porque en el momento que tenga un ángulo voy a tener el tercero. ¿Por qué? Porque como la suma de los ángulos son 180 grados, simplemente luego, una vez que calcule, por ejemplo, el ángulo A, pues a 180 le resto 108 y lo que me ha salido aquí y tengo el C, ¿vale? Bien, pues cuando llegamos a esta situación, tenemos dos posibilidades para calcular ese ángulo A, ¿vale? Y yo voy a plantear las dos y ya cada uno que elija. Porque eso, alguien ayer al finalizar la clase me dijo, señor, ¿y podríamos utilizar ahora el tal? Y yo dije, pues sí, pero también podéis utilizar el tal, ya cada uno que haga lo que quiera. Yo cuando termine daré mi opinión de que es mejor, aunque yo creo que vosotros mismos diréis, oye, yo prefiero este seguro. Vale, pues caso 1. Vamos a seguir utilizando y así practicamos el teorema del coseno, ¿vale? Y además, para que así veáis cómo se calcula un ángulo utilizando el teorema del coseno. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular ese ángulo A, ¿vale? Tener en cuenta, yo lo voy a poner aquí ya en rosita, que este lado ya lo conocemos, ¿vale? Que es 15,649. Entonces estaría en la situación en la que tengo los tres lados ya, ¿vale? Este ya lo he calculado. Muy bien, pues ahora vamos a calcular el ángulo A. Entonces, como ya tengo los tres lados y quiero calcular el ángulo A, si opto por hacer el teorema del coseno, ¿cuál formulita de las tres vamos a utilizar? Pues eso, pues la primera, ¿por qué? Porque es la que aparece el ángulo A, ¿vale? Pues venga, la escribo. Entonces tendríamos que, que se me va, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Muy bien, entonces aquí lo que tengo que hacer es meter los datos, pues A era 12 al cuadrado es igual, B me había salido 15,649 al cuadrado, más, aviso que este ejercicio es un auténtico. No es difícil porque es un ejercicio de Thermomix, que es lo que yo digo, que es simplemente poner los datos y luego dar al botón con la calculadora, pero no quiere decir que sea bastante tedioso, por no decir otra palabra, ¿vale? Ya lo único que he hecho es meter los datos. 2 por 15,649, que es el B, por 7, que es el C, por coseno de A. Bien, pues lo que tengo que hacer aquí es operar esto, operar esto, operar esto, operar esto, pasar dividiendo, despejar el coseno de A. Es una especie de formulita, ¿no? Es que es una especie de ecuación, ¿vale? Pues vamos al lío. 12 al cuadrado es 144, esto es 15 al cuadrado es 244,89, más 49, 2 por 15, 649 por 7 sale 219,086 por el coseno del ángulo, ¿vale? Todo eso es con la calculadora. Lo que voy a hacer es llevarme esto para acá y así me lo llevo sumando, me llevo ese 144 para acá restando y ya lo junto con esto. Entonces haciendo esa cuenta me queda 219,086 coseno del ángulo, ¿veis? Me lo he traído para acá. Y si sumo 244,89 más 49 y le resto ese 144, me queda 149,89 aproximadamente, ¿vale?
Ya lo único que me queda, el último paso prácticamente es paso este numerito dividiendo, 149,89 lo divido entre 219,086 y eso me sale aproximadamente 0,684, ¿vale? Tengo que el coseno del ángulo es eso, pues para calcular el ángulo, ya sabéis, le doy Shift coseno 0,684, ¿vale? Si queréis eso sí lo hago, aunque yo ya lo tengo hecho, aunque se ve un poco regular, no vea, es que me he puesto aquí a la sombrita. Le doy a Shift coseno 0,864 y me sale, no, lo he hecho mal, perdón. Es que no es 864, es 0684, perdón. Shift coseno 0,684, ¿vale? 46, 84, 29, le damos a puntito tal, y me queda 46 grados, estoy apuntando de aquí, ¿vale? 46 grados, 50 minutos, 34 segundos. Muy bien, ya tendría mi ángulo A, ¿vale? Me queda nada, ya he hecho casi lo peor. Ahora, ¿qué queda? Pues me falta el otro ángulo, pero hemos dicho que el ángulo C, que es el que me queda por calcular, que es este de aquí, sería igual a 180 grados, le resto 108, que es lo que me daban, y le resto el ángulo A que he calculado. Entonces, mira, lo hago con la calculadora aquí, ¿vale? Coloco 180, le resto 108 y le resto answer, ¿vale? Le doy la teclita de answer, que la tengo ahí ya todavía, y me queda 25,15, le damos a puntito, pues sería 25 grados, 9 minutos, 25 segundos. 25 grados, 9 minutos, 25 segundos. Y con eso queda perfectamente terminado el ejercicio, ¿vale? Tenía el lado B, que es lo que me preguntaban, y los dos ángulos. Hemos hecho el ángulo utilizando el teorema del coseno, ¿vale? Muy bien. Y ahora planteo yo lo siguiente. Ahora vamos a hacerlo, ¿vale? Partimos otra vez de aquí y vamos a calcular los ángulos. En vez de utilizar esto del teorema del coseno, vamos a utilizar el otro que sería el teorema del seno, ¿vale? Pongo aquí el folio para que lo tengamos. Muy bien, estamos aquí y le decimos, bueno, he calculado ya el B con el teorema del coseno porque no me quedaba más remedio, porque estaba en la situación del cocodrilo y ahora me piden que calcule los ángulos. Entonces, pues digo, pues a mí el teorema del coseno, yo porque no me queda más remedio, ¿no? Imagínate, uno piensa. Pero yo, es que eso de volver luego a multiplicar es un rollo tedioso, tantas cuentas. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que como ya he calculado este lado B, que resulta que es el opuesto al ángulo que me daban, y ya necesito calcular otro ángulo, puedo aplicar el teorema del seno. Entonces, caso 2, ¿no? Situación 2. En vez de hacerlo con el teorema del coseno, aplico el teorema del seno. ¿Cómo sería? Tengo ya mi pack, ¿verdad que tengo mi pack? ¿Cuál hemos dicho? Pues sería 15,649, esa seno de 108, como, y ahora, ¿qué hemos dicho? Antes hemos calculado el ángulo A, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál estamos comparando? Pues compararíamos como 12 esa seno de A, ¿vale? Como ya hemos estado haciendo estos días. Entonces, de aquí despejando, seno de A es igual a 12 por el seno de 108 partido 15,649 y esto sale, haciendo la cuenta todo, ¿vale? 12 por seno de 108 partido 15,649 sale 0,72929. De ahí aplico Shift seno ese numerito y me sale 46 grados, después de darle los puntitos y todo eso, ¿vale? 46 grados, 49 minutos, 37 segundos. Que eso es prácticamente lo mismo. Bueno, a ver, son pequeñas diferencias, ya sabéis. Ahí en este caso me ha salido un minutillo más, un minutillo menos, pues bueno, cuestiones decimales, pero eso está perfectamente correcto, ¿vale? Una vez que tenemos el ángulo A, para calcular el ángulo C lo haríamos de la misma manera que lo hemos hecho antes. Independientemente si utilizamos teorema de coseno o teorema del seno, el tercer ángulo en discordia ya es muy fácil. Le restamos a 180, le restamos 108 grados y le restamos este ángulo A, y como lo hemos hecho antes, y tendríamos el ángulo C, ¿vale? Entonces, ahí estamos. Vuelvo a repetir, pero no quiero ser muy pesada. Cuando me dan la boca del cocodrilo, necesariamente utilizo el teorema del coseno para calcular el lado. Una vez que tengo ese lado, si el ejercicio no me pide nada más, perfecto. Pero si además me pide los ángulos, pues tengo dos opciones. Una, utilizar el teorema del coseno, que habéis visto cómo sería. A ver, no sé, supongo que entre esto y esto
da la sensación que parece que esto es más cortito, ¿vale? Pero no sé, depende. A lo mejor hay un día que te levantas, oye, pues yo estoy coseno total hoy. Hoy quiero estar a full con el teorema del coseno. Y te apetece, pues yo te doy las dos posibilidades. ¿Que no? Pues aquí tenéis para calcular el ángulo. Como ya tengo los tres lados, ya tengo un pack. Y en el momento que tengo un pack, tengo el poder del teorema del seno para poder calcular el otro ángulo. Y una vez que tengo el segundo ángulo, ya tengo el tercero, en ambos casos, ya sea con el coseno o con el seno, ya sea haciéndolo, restándole 180, ¿vale? ¿Bien? ¿Lo veis bien? El teorema del coseno yo creo que no es complicado, eso sí, es un poco laborioso en cuanto a cuentas, pero no es complicado. Vale, ahora vamos a hacer el segundo ejercicio del teorema del coseno que quería haber planteado en clase y que no me ha dado tiempo, ¿vale? Hemos dicho, que es lo que he dicho al principio, cada vez que te voy a un lío de hoja, que el teorema del coseno tiene sentido sobre todo utilizarlo en dos situaciones. Cuando me dan la boca del cocodrilo, que es el ejemplo que hemos hecho antes, y cuando me dan los tres lados. Si me dan los tres lados, aunque ya hemos hecho la segunda parte del ejercicio anterior era sobre esto, pero bueno, vamos a repetirlo. Cuando me dan los tres lados, no puedo aplicar de primera el teorema del seno, pues porque no tengo ángulo. Entonces aquí el teorema del coseno es muy útil. Pues venga, aquí tenemos la situación. Dice, en un triángulo ABC conocemos sus tres lados, ¿vale? A12, B16, C10. Calcula su ángulo. Mira, volviendo a lo del triángulo, que si cómo hago el triángulo, que no sé qué. Yo, para hacer este ejercicio, recomiendo lo siguiente. Cuando me dan los tres lados, ¿vale? Los tres lados, como en este caso, tú haces el triángulo que te dé la gana. Yo he hecho este triángulo, así, pop, ¿vale? Lo haces. Y ahora, una vez que tienes el triángulo hecho, pones las medidas donde tú ves que es más coherente según el triángulo que has hecho. ¿Me explico? Como yo he hecho este triángulo y veo que 16 es la medida más larga, pues según este triángulo, el 16 iría aquí. Obviamente, porque es la más grande, ¿verdad? Pongo aquí B igual a 16. Entre este y este, pues parece que este es un poquito más grande, pues entonces a este va a ser el A, que es 12 centímetros, y este de aquí, pues va a ser el C, que es 10 centímetros. Y una vez que haya hecho eso, pues los vértices se los coloco en función de cómo he colocado los lados. ¿Que no han quedado ordenados por el sentido de la aguja del reloj o en contra? Tampoco pasa nada, porque muchas veces en el libro te dicen de una manera y luego al final están de otra. No pasa nada. La cosa es que sí hay que ser coherente en que si ese lado le he puesto A chiquitita, este tiene que ser el vértice A. Este sería C y este sería B. Y en este caso, pues no han quedado ordenados en vez de para allá. Pero tampoco pasa nada. Yo recomiendo que cuando me den tres lados, hago el dibujo y luego pongo las medidas coherentes según los tamaños que me han dado y según mi dibujo, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos el planteamiento. El dibujito, y ahora me dice calcula los ángulos, ¿vale? Pues estamos en las mismas de antes, ¿vale? No sé si voy a terminar de hacer el ejercicio entero porque a lo mejor el vídeo se me corta un poco antes, pero vamos a hacer lo que nos dé tiempo. Calcular los ángulos significa calcular los triángulos, pero como hemos dicho antes, realmente solo necesito calcular dos, así en plan más laborioso, porque el tercero será restando ya 180 a los otros dos que me han salido, ¿vale? Muy bien, pues con esta situación tengo que hacer obligatoriamente una primera vez tengo que hacer el teorema del coseno, porque no tengo ningún ángulo. Entonces ahora, ¿cuál? Pues elige, puedes elegir la que te quiera, la que te guste más. Si haces esta vas a calcular el ángulo A, si coges esta vas a hacer el ángulo B y si coges esta vas a hacer el ángulo C. Así que podemos elegir la que queramos. Venga, hoy vamos a coger la C, que todavía no la hemos utilizado. Pues venga, C cuadrado, insisto, en este caso, a no ser que te diga calcúlame el ángulo B, el ángulo A o el ángulo C, pues si te dice calcula los ángulos, tú podrías coger la que quisieras. Pues yo he dicho que debería coger la C. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C, ¿vale? Ya hemos puesto, pues por el teorema del coseno, por el teorema del coseno. ¡Hala! Ya estamos otra vez con la sombrita. Muy bien, pues vamos a meter los datos, ¿vale? El C sería, esto no lo tengo hecho, así que esto sí voy a tener que estar con la calculadora ahí. 10 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 16 al cuadrado menos 2 por 12 por 16 por el coseno de C. Vale, pues vamos a calcular. 100 es igual a 144. 16 al cuadrado creo que es 16 por 16. Ay, está la calculadora apagada. 16 por 16, creo que era 256. Sí, en efecto. 256 menos 12 por 16 por 2, 384 por el coseno de C, ¿vale? Hago la cuenta, me voy a llevar 384
coseno de C me lo llevo, todo el rato moviéndome huyendo del sol. 384 coseno de C me lo estoy trayendo para acá y ahora hago 144 con la calculadora, ¿vale? 144 más 256 menos 100 y me sale 300, ¿vale? El coseno de C sería igual a 300 dividido 384. Tenía que haber bajado la persiana. Soy un desastre, lo reconozco. 0,78. Y este solecito de la mañana tan bueno, ¿verdad? Que me han traído un vídeo y me tomo mi cafelito, si esto es un lujo. Coseno de C es igual a 0,7825 y para calcular ese ángulo C, ya sabemos, le damos Shift, coseno, answer y me sale 38,6 total, puntito, 38 grados, 37 minutos, 29 segundos. ¿Vale? Muy bien. Ya tengo un ángulo. Entonces, ahora estamos en las mismas de antes. En la tesitura o en la duda. ¿Cómo calculo el otro ángulo? Ya tengo este ángulo, ¿vale? Y ese ángulo es, vamos a ponerlo aquí en azul, serían 38 grados, 37 minutos, 29 segundos. Ya tengo ese ángulo. Como tengo que calcular los otros dos, en particular uno, porque el otro sería 180 menos los que faltan, ahora tengo la duda. Digo, ¿qué hago? ¿Vuelvo a hacer esta cosa con la misma formulita, pero por ejemplo la del B o la del A para calcular el ángulo, o utilizo el teorema del seno? Pues eso ya lo dejaríamos a vuestra libre decisión. No sé qué preferís vosotros. Yo creo, si estáis en racha con esto y os gusta, vale, porque sería hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero en vez de la C, pues por ejemplo para la B. ¿Que preferís variar y os gusta el teorema del seno? Pues haría el teorema del seno. Por ejemplo, si queremos hacer el teorema del seno, yo ya tengo mi pack, ¿no? Entonces yo ya haría 10 esa seno de C, ¿ves? Voy a poner seno de C para no tener que poner 38 grados, 37 tal, como, por ejemplo, 16 esa seno de B, ¿vale? 16, y con esto calcularíamos el ángulo B. Seno de B es igual a seno de C por 16. Cuidadito, que no lo he puesto, vamos a ponerlo así para evitar problemas con la calculadora, ¿vale? Seno de B es 16 por seno de C por 10. Partido, yo creo que aquí me he liado un poco, espérate, no, está bien, aquí ya me había liado, cambiarle. Y ahora aquí ya hacéis la cuenta, seno de B, pues venga, meteríamos, mirar, como ya tengo esta cuenta en la calculadora, que es el ángulo, pues directamente le meto seno de answer, ya tengo ese seno, lo multiplico por 16, lo divido entre 10 y me queda esa cuenta, 0,9987. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y si ahora le hago Shift, seno a answer, me saldría que sería 87, vamos a darle puntito, comita tal, 87 grados, 8 minutos, 2 segundos, ¿vale? Y ya tendría el ángulo B. Una vez que tengo el ángulo B, que lo tengo aquí, y una vez que tengo el ángulo C, que ya lo había calculado, uno lo he hecho con el teorema del coseno, otro lo he hecho con el teorema del seno, pero este también podía haberlo hecho con el teorema del coseno otra vez. Para calcular el ángulo A, pues haría 180, le resto B, le resto C y lo tendría, ¿vale? Me